Ok, muy buenas tardes, días, noches. En este video vamos a explicar acerca de circuitos neumáticos, que es un tema de la unidad número 2 de la asignatura Sistemas Hidráulicos y Neumáticos. Antes de empezar, vamos a explicar o a recordar un poquito cuáles son los tipos de redes neumáticas. Por ahí quizá apareció la información en alguna de sus investigaciones. Primero, bueno, tenemos las redes de tipo línea, que son básicamente una línea, un conducto, una tubería principal de la cual se sacan derivaciones y pues tiene un inicio que sería donde viene el sistema de generación de aire comprimido y avanza a través de la línea hasta el punto final. Entonces son sistemas, como dice ahí, fáciles de implementar. Todos los elementos que se conectan a esa red están en serie, lo cual facilita la instalación pero dificulta el mantenimiento debido a que hay que parar toda la red o toda la línea para poder darle mantenimiento a cualquiera de las secciones. También tenemos pérdidas de presión, o sea, mientras más cerca estés del inicio de la línea, pues mayor capacidad de presión vas a tener. Y si estás muy lejos del punto inicial del sistema, entonces la presión que va a llegar hasta ese punto podría ser más baja, sobre todo si hay equipos que están utilizando el aire comprimido en puntos más cercanos de la red. Y tenemos también la configuración en anillo, que es la que vemos en la parte de arriba. Tenemos como una especie de circuito o un bucle, como dice ahí, es un circuito cerrado. Em, Dice ahí, permite un mantenimiento sin detención. Físicamente es más difícil de construir, pero te da ese beneficio de que tú puedes cortar una parte de ese bucle y dar mantenimiento a una parte mientras las demás secciones de la red siguen operando, siguen funcionando. El problema más grande que se tiene con en una red de anillo sería la posibilidad de que el flujo del aire corra en un sentido o en el otro también. O sea, puede de repente estar el aire fluyendo en un sentido, digámoslo, con las manecillas del reloj, y dependiendo la carga del sistema, de repente empezar a moverse hacia otro sentido por la forma que tiene. Entonces eso puede dificultar la utilización de algunos dispositivos neumáticos. En el sistema de neumático ya tenemos al menos separado en dos secciones el sistema de generación, que fue algo que tratamos en la primera unidad, los elementos que contiene, pues un compresor, un tanque que es el elemento que guarda o almacena el aire comprimido para evitar que se tenga que estar em, encendiendo el compresor de manera continua, o sea que no tenga detenciones. El tanque permite almacenar este aire comprimido, de tal manera que tienes como un depósito mientras el sistema neumático está tomando aire de ese tanque, el compresor no necesita estar trabajando, ¿no? Es hasta que llega a cierto nivel ese tanque que el compresor se vuelve a encender para volverlo a llenar. También tenemos pues los secadores, acondicionador de aire. Fue una de las preguntas de la evidencia que generó quizá un poquito de problemas respecto al nombre. Hay que tomar en cuenta que los nombres de los objetos no siempre son uno nada más. Normalmente cada dispositivo tiene diferentes nombres. Más adelante vamos a ver algunos casos de esto. Filtros de línea o simplemente filtros. Y la línea de distribución, que es esta tubería de la cual estuvimos hablando hace rato, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de distribución y un sistema de potencia, que sería la segunda parte del sistema neumático. ¿Qué incluye este sistema? Bueno, incluye válvulas, incluye unidades de mantenimiento, que normalmente esas van al inicio de cualquier sistema neumático que tú utilices o que tú quieras conectar a tu red principal. Pilotos neumáticos, que son básicamente puntos donde se revisa la presión del aire, de tal manera que cuando está adecuada, pues se activa, y cuando no es una presión suficiente, entonces desactiva el sistema para evitar dañar los componentes internos que requieren una presión de cierto valor, y pues los actuadores, que son precisamente desplazados o movidos por esas válvulas. Tenemos siempre al inicio de cada sistema neumático ya de potencia algo que se llama unidad de mantenimiento y piloto. Normalmente vienen juntas o vienen dentro de un mismo dispositivo, y es lo que vemos en la imagen. En la imagen vemos precisamente un regulador, que sería la perilla color azul, la segunda.
que está acompañada de un medidor de presión. Ese vendría a ser el piloto. Entonces uno configura cuánta presión quiero que pase hacia dentro de la máquina. Entonces puede venir una presión grande, por ejemplo una presión digamos no de 8 kilopascal y la recibe la unidad de mantenimiento y con ese piloto uno puede regular la cantidad de aire o la presión de aire que quiere uno tener y te indica mediante el manómetro que está ahí. También tenemos dos cilindros. Normalmente un cilindro es una especie de trampa de agua, aunque bueno, se supone el aire ya viene acondicionado debidamente desde el compresor o bueno, desde el acondicionador de aire del inicio, nunca está de más tener un sistema de filtrado más cerca de los dispositivos que quieres mover de forma neumática. Y de hecho sucede que sí hay condensación en la tubería y por lo tanto ese filtro de agua o esa trampa de agua se va llenando poco a poco y se tiene que estar drenando. Y el otro normalmente es un depósito que contiene aceite que permite lubricar el aire que se va a utilizar para ya mover los pistones como tal. Entonces, pues bueno, ¿qué funciones cumple esta unidad de mantenimiento con piloto? Bueno, es filtro, es lubricante, regular y medir la presión de la línea. Entonces esas son las funciones de una unidad de mantenimiento. Siempre, cada que voy a utilizar un sistema neumático de alguna manera, lo primero que lleva es la unidad de mantenimiento, que puede tener diferentes formas, pero la mayoría son parecidas a como la que está en la imagen. Después tenemos los actuadores neumáticos. Bueno, por ahí ya hubo una tarea, me parece, al respecto, o está la tarea activa en este momento al respecto de los actuadores neumáticos. Aquí hablamos rápidamente de algunos tipos de actuadores que existen. Los más conocidos o los más comunes serían los actuadores o cilindros lineales. Los cilindros lineales pues, son aquellos que son los pistones básicamente, o sea, tú le suministras aire y sale un vástago, que es como una especie de empuje y cuando dejas de aplicar el aire o cuando le aplicas aire en la otra cavidad que algunos de estos pistones o cilindros lineales tienen, se retrae. Entonces básicamente su función es entrar y salir, entrar y salir. En el caso de un cilindro giratorio, pues es como una especie de servomotor, pero de tipo neumático, ¿no? O sea, su función es girar de un ángulo a otro, de un ángulo a otro. Normalmente es de tipo discreto, o sea, en el sentido de que no puede girar a unos ángulos específicos, sino solamente está en una posición o gira a otra, en una u otra. Esa es normalmente la función de un cilindro giratorio. Cambia en el sentido de que en vez de ser un desplazamiento lineal, es un movimiento angular. Tenemos las tenazas o grippers, que normalmente son adecuaciones de esos cilindros giratorios. Básicamente lo que hacen estas pinzas o tenazas es sujetar o liberar piezas. Entonces sirve para transportar piezas de un lugar a otro. De ahí tenemos las ventosas, que son estos dispositivos que son como unos chuponcitos, ¿no? De hecho, las ventosas existen. Ustedes las han visto en los autos, en cualquier cosa de estas, como plastiquitos en forma circular que se pegan, ¿no? A las superficies. De forma neumática uno puede generar la succión para que esas ventosas sujeten de una mejor manera elementos. Entonces, además de los grippers o las tenazas, las ventosas son un método para sujetar piezas y moverlas, transportarlas a otro lugar. También tenemos motores neumáticos cuya función es exactamente la misma de un motor eléctrico, solo que en este caso está accionado por aire comprimido y no por electricidad. Y por último tenemos algo que no es tan conocido pero que existe, que son los músculos neumáticos. Los músculos neumáticos son básicamente una imitación de cómo funcionan los propios músculos del cuerpo. Cuando tú le suministras aire comprimido a estos músculos, se ensanchan o se inflan simulando cuando un músculo está en tensión y cuando tú liberas el aire, pues se afloja y queda ya un músculo sin tensión. Entonces, esos son los músculos neumáticos. Por otro lado, tenemos válvulas. Las válvulas neumáticas son estos elementos que permiten que los actuadores neumáticos se muevan. Nosotros nunca, si nunca, vamos a suministrar de forma directa el aire comprimido desde la unidad de mantenimiento directo al pistón. Nosotros normalmente queremos hacer que los actuadores se muevan o se detengan cuando se cumplan ciertas especificaciones, como por ejemplo un estado del sistema, presencia, ausencia de algo, un comando de alguien o
Cualquier tipo de procedimiento, pero no queremos que se quede como actuados todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un cilindro lineal, pues tú no quieres nada más que se mantenga afuera todo el tiempo, ¿no? Sino que pueda contraerse y entrar y salir básicamente, utilizando ya sea comandos del usuario o utilizando información del sistema. Es por eso que se utilizan válvulas neumáticas para permitir esos movimientos. Las válvulas neumáticas se clasifican de muchas maneras, pero nosotros tenemos al menos dos maneras o dos formas de cómo llamar a esas válvulas. Uno es utilizando el número de vías que posee. Las vías son los o barrenos, orificios a través de los cuales puede o no circular aire comprimido. Y las posiciones, que son todos los estados preconfigurados que tenga dicha válvula que permitan o impidan el paso de ese aire. Entonces, las válvulas, como dice ahí, se nombran según el número de vías y de posiciones que tengan. Entonces, la simbología. Em, Las válvulas, en términos de los diagramas neumáticos, que es lo que vamos a analizar aquí, se representan con recuadros, básicamente rectángulos, como dice ahí, divididos en secciones. Cada sección o cada porción va a ser una posición de las posiciones y las vías que habíamos hablado antes. Las conexiones internas dentro de cada posición van a contar con flechas que indican hacia dónde fluye el aire, ya sea como hacia arriba o hacia abajo, básicamente. Hay vías que a veces en determinadas posiciones se bloquean. Esos bloqueos se establecen con una letra en forma de T, tal cual. Eso ya lo vamos a ver en los diagramas más adelante. Todas las posiciones relativas de las vías deben coincidir. O sea, esto es que en cada una de las posiciones tienes vías y esas vías deben ser las mismas en todas las posiciones de la misma válvula. También lo vamos a ver adelante. Las conexiones exteriores se representan con trazos laterales, dice ahí en solo una posición, la inicial. O sea, todas las válvulas tienen una posición de reposo o una posición inicial. Sobre esa posición es la que se le ponen trazos para conectarse con otros dispositivos externos y las demás posiciones se representan de forma paralela o pegadita. Normalmente cuando es de dos posiciones nada más se representa del lado izquierdo, o sea, tienes la posición de reposo del lado derecho y la posición de trabajo o la posición activa del lado izquierdo. Entonces de esa manera funciona. Por ahí dice ahí los escapes se representan con un triángulo adosado, dice. A lo mejor no alcanzan a ver por el recuadro. Dice, se representan con un triángulo adosado si no se recupera el aire o separado si es recuperable. Se indican en la posición inicial de la válvula. Entonces, por ahí aparecerán unos triangulitos. Los triangulitos son escapes de aire, o sea, son puntos donde la válvula va a liberar aire comprimido del sistema. En algunos casos ese aire se reutiliza y y en otros no necesariamente. De hecho, lo más común es que no se reutilice el aire porque pues es aire comprimido al fin y al cabo, ¿no? Donde sí se busca siempre recuperar este tipo de fluido de trabajo serían los sistemas hidráulicos, dado que ahí el aceite o la sustancia que utilizo para un sistema hidráulico sí es muy valioso y no puedo estarlo desperdiciando de esa manera. Entonces, las vías y los accionamientos de válvulas, ¿cómo vamos a denominar, perdón, las válvulas? Todas llevan un código tanto de números como de letras. Es más común utilizar los números. De hecho, en las válvulas Festo siempre vienen acompañadas de números en la parte de los diagramas que representan a la válvula, que es precisamente lo que estamos viendo ahí en la tablita. Ya sean con números o con letras, podemos utilizar a cualquiera de esas dos para representar eh, las diferentes vías que tiene una válvula. Entonces, el número uno siempre se resguarda para la presión o alimentación de entrada. Es como si fuera, no sé, imaginemos una compuerta lógica. Las compuertas lógicas tienen su alimentación y su tierra, ¿no? Y siempre son casi los mismos pines, ¿no? El primero o sea, de la primera fila de acá, ¿no? El que está hasta abajo y en la segunda fila el que está hasta arriba son normalmente energía y esta tierra y energía. Entonces, de esa misma manera también siempre se va a reservar la posición número uno, bueno, la vía, perdón, la vía número uno para conectar la alimentación principal del aire comprimido. Eh, 2 y 4 y cualquier otro número par
a partir del 2, o sea, 2, 4, 6, 8, se utilizan como las salidas de trabajo, o sea, las salidas de la válvula. Y las entradas o las escapes, perdón, a la atmósfera que tenga la válvula se van a representar con números impares a partir del 3. O sea, 3, 5, 7, etc. ¿No? Es poco común que una válvula tenga más de dos escapes o que una válvula tenga más de dos salidas de trabajo. Entonces, básicamente con esos cuatro números, o bueno, cinco números si contamos el uno, es suficiente para representar todas las posibles vías que puede tener una válvula. Y tenemos el accionamiento. El accionamiento se representa con un 1-2, que sería un 12, o con un 1-14, que sería un 1-4, perdón, que sería el 14, que representan cómo se va a accionar la válvula. La válvula tiene sus vías, tiene sus posiciones y de los lados laterales van a venir la forma en la que se acciona cada uno de los elementos que aparecen en él. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo de válvula. El diagrama que estamos viendo en la parte central lo vamos a entender de la siguiente manera. Cada cuadro, cada sección rectangular o cuadrangular que aparece ahí representa una posición de la válvula. Recordemos que las válvulas se nombran dependiendo el número de posiciones y el número de vías que tienen. Entonces, en este caso particular, las posiciones son dos, es por eso que aquí aparece un 2 en la parte final, y tiene solo dos vías, que es el número que están representados aquí con el número 1 y con el número 2. Por lo tanto, la válvula que estamos viendo en esta diapositiva tiene dos vías y tiene también dos posiciones. De ahí el nombre, que es una válvula 2-2. Entonces, cada vez que yo hable acerca de una válvula 2-2, se refiere a una válvula de estas características, de dos vías con dos posiciones. Ahí está el esquema de cómo es una válvula 2-2. La válvula 2-2 en este caso está controlada por una perilla. Entonces la perilla básicamente lo que hace es cambiar de estado la válvula. Por ejemplo, la posición inicial, como dice aquí, aparece una T en la parte de abajo, que sería esta. Entonces la T de la parte de abajo y una T en la parte de arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí decía que las salidas selladas aparecen con una T. Eso quiere decir que no hay flujo de aire en la posición de reposo. Dicho de otra manera, como está cerrado el switch, por así decirlo, el aire no atraviesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para poder cambiar de posición o para poder hacer que la válvula cambie de posición, hay que activar, en este caso, el switch. O sea, si vemos el dibujo de la izquierda, tiene una perilla, una perillita, ¿no? Entonces yo muevo esa perilla y lo que va a pasar es lo siguiente, que se va a mover a la otra posición. Entonces sigue habiendo dos vías. De hecho, aquí noten que las letras A y P volvieron a coincidir con el 1 y el 2. De hecho, aquí ahora el 1 es esta y el 2 es aquí, ¿no? Entonces, ahora si se dan cuenta ya no sale una T, sino sale una flecha. Bueno, dos T's, sino una flecha. Recordemos de la diapositiva anterior que las flechas indican el sentido o el flujo del aire que hay en una válvula. Entonces ahí lo que estamos viendo es que al activar en este caso el switch, la válvula cambió de posición de la inicial a la posición de trabajo, que es permitir el paso del aire en un sentido. Entonces así es como funciona una válvula 2-2. ¿Cómo le hacemos para añadir una vía más a una válvula de esta manera? Este diagrama que estamos viendo aquí representa una válvula 3-2. No estamos colocando los accionamientos, o dicho de otra manera, las formas en las cuales una válvula se conecta o se logra hacer que cambie de posición. Entonces aquí el dibujo técnicamente está incompleto. Ahorita yo lo voy a intentar dibujar para que se complete el dibujo. Por ejemplo, normalmente esta válvula 3-2 que vemos del lado izquierdo es de retorno por resorte. Eso quiere decir que el accionamiento para que esté en la posición de reposo es un resorte. Bueno, ustedes lo dibujan un poquito mejor. Y para que pueda cambiar de estado, se utiliza un rodillo. En este caso, este elemento en la parte de arriba de la válvula no es un botón, no es un switch, es un final de carrera que viene en la forma de un rodillo. Dicho de otra manera, está diseñado para ser
contactado no por una mano o por un usuario, sino por otro pistón. Entonces el símbolo neumático que se utiliza para eso es básicamente este que vamos a poner aquí. Va a aparecer más veces adelante. Entonces esa sería la simbología completa ya con todo y ¿cómo se llama? Accionadores o con todo y accionamiento de la válvula 3.2 que estoy viendo ahí. Esos accionamientos en color rojo pueden cambiar, pueden ser variables dependiendo el tipo de válvula. Pero bueno, los accionamientos los vamos a ver más adelante. Ahorita lo que nos interesa es reconocer la cantidad de vías y la cantidad de posiciones que tenemos. Entonces notemos que si tiene dos cuadrados, entonces tiene dos vías, dos posiciones, perdón. Si tenemos un rectángulo aquí y otro rectángulo acá, entonces nuestra válvula tiene dos posiciones. Igual que el anterior, tiene dos posiciones. Sin embargo, en este caso ya no nada más hay un 1 y un 2, sino hay 1, 2 y 3. Recordemos que el 1 o la P es la presión o el punto donde tú conectas el aire comprimido. El 2 o cualquier número par serían las salidas de trabajo del sistema, que están representados aquí por el 2 y la A. Y el 3, 5, etcétera, son las salidas a la atmósfera, que aquí están representadas, es una nada más, está representada por el 3 y por la R. Entonces, ¿qué sucede cuando yo pulso, en el caso de la válvula que está en el dibujo, cuando yo presiono o cuando más bien un pistón presiona ese rodillo, la válvula cambia de posición? Entonces se mueve de tal manera que ahora la R es este elemento de aquí, la P es aquí y la A es aquí. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Ahí la válvula está dejando pasar el aire desde el punto P hacia la A. Y en el caso anterior, en la posición de reposo, el aire estaba fluyendo desde A hacia el escape R y el lado de la presión del aire que viene de la unidad de mantenimiento estaba tapado con la letra T. ¿Sale? Entonces, de esa manera es en la que funciona una válvula 3.2. Las válvulas, tanto la 2.2 como la 3.2, se utilizan para mover pistones de simple efecto o cilindros de simple efecto. Las dos válvulas que vamos a ver a continuación se utilizan para otro tipo de cilindros. Entonces, aquí tenemos una válvula 4.2. Las válvulas 4.2 se utilizan para mover cilindros de doble efecto. Tienen, como su nombre lo indica, cuatro vías, que aquí están representadas por el 1, el 2, el 4 y el 3. Entonces son cuatro vías y dos posiciones, porque tiene dos recuadros. Las válvulas de más posiciones son poco comunes, ¿sí? Hay válvulas hasta de tres posiciones, inclusive más, pero ya son válvulas no tan comunes ni comerciales, que de hecho ya no tienen una aplicación o un uso tan específico. Muchas veces puede uno sustituir una válvula de tres posiciones o una válvula de más posiciones por combinaciones de válvulas de solo dos, lo cual simplifica mucho las cuestiones porque una válvula que tiene solo dos posiciones es básicamente una válvula digital, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista electrónico, o sea, o está encendida o está apagada, por así decirlo, ¿no? O en este caso sería está en su posición de reposo, que es en donde está ahorita en este momento. La presión del aire entra en 1 y se dirige hacia la B o hacia el 2, y el lado A se va al escape de aire que se pierde, ¿no? Entonces, normalmente aquí conectas el cilindro, la parte de la retracción del cilindro de doble efecto, y de este otro lado conectas la parte de extensión del cilindro de doble efecto, de tal manera que suceda lo siguiente. Cuando se desplaza al otro lado, tenemos la presión de aire que ya entra no al cilindro, a la parte de contracción, sino a la parte de extensión, y la otra parte se libera al aire, ¿no? O sea, la R, recordemos, es la liberación al ambiente. Entonces el aire fluye desde P hacia A y el aire que estaba en B se libera al ambiente hacia R. Por último, tenemos la válvula 5.2. Las válvulas 5.2 son
Aquellas válvulas son unas válvulas muy utilizadas en términos de los pistones o los cilindros de doble efecto. De hecho, son los que más se utilizan. Tienen su ventaja encima de las 4.2. Y ahorita vamos a explicar cómo funcionan. Tienen 5 vías, como su nombre lo indica, ¿no? Solo 2 posiciones. Entonces, el pistón de doble efecto se conecta en 2 y en 4, que es donde aparece aquí arriba. Y en la posición de reposo, el aire se alimenta a partir de la entrada 1 hacia la cavidad 2B, ¿no? Y la otra queda liberada al ambiente en 5 y la 3 está tapada. Entonces lo que ocurre cuando cambias de posición es que en vez de alimentar a la entrada número 2 alimentas a la otra entrada del pistón y la que tenía aire ya se libera al ambiente a través de 3 y ahora tapas la salida 5. Entonces, a diferencia de la válvula 4.2 que tenía solamente un escape a la atmósfera, esta tiene dos, la salida al escape S y la salida de escape R. Son dos salidas de escape, dos entradas de trabajo para el pistón y pues la alimentación que llevan normalmente todas las válvulas, ¿no? Aquí en el caso del dibujo tenemos un pistón, perdón, una válvula que no tiene ningún accionamiento de tipo mecánico, sino su accionamiento es neumático puramente. O sea, dicho de otra manera, se conectan mangueras en las entradas de los accionamientos y cuando recibe aire se acciona la válvula. Y precisamente viene esta gráfica, ¿no? O sea, las señales de control o los accionamientos. ¿Cómo le hago para hacer que una válvula cambie de posición? Pues bueno, le introduzco algún tipo de accionamiento. Aquí habla acerca de accionamientos musculares y accionamientos no musculares. Entre los musculares se refiere a todo lo que se tiene que pulsar o presionar de forma manual. Entonces, básicamente existen los pedales, los botones y las palancas. En el caso del no muscular, pues nosotros aquí vamos a hablar de todos los que son mecánicos, o bueno, son los que vamos a ver. Más adelante tenemos otra unidad que se llama electroneumática, donde precisamente se ven los que son de tipo eléctricos, ¿no? Las señales de un tipo eléctrico que hacen ¿cómo se llama? Que la válvula se cambie de posición. Pero en el caso de la neumática pura, el mismo aire se utiliza para activar o desactivar esos elementos de la válvula. Aquí tenemos precisamente accionamientos de tipo muscular, que son aquellos que se activan de forma manual. Entonces tenemos básicamente botones, pedales y palancas. Son los 3 tipos de accionamiento. Entonces nota, por ejemplo, que casi todos los elementos neumáticos que uno consigue de forma industrial traen una denominación donde explica cómo es su diagrama neumático. Aquí hay otro. Entonces nota, por ejemplo, que en el caso de esta palanca, la válvula que representa esa palanca es de 3 posiciones y tiene 4 vías, ¿sí? Y la posición de reposo es la posición central donde la válvula está cerrada, ¿sí? Ahí el diagrama creo yo ya se empieza a entender conforme a lo que hemos explicado anteriormente. Entonces tienes 3 posiciones, la central es la de reposo y tiene 4 vías, la A, la B que son las de trabajo, la P que es donde conecto la presión del aire y la R que es el escape a la atmósfera. Entonces, ¿cómo funcionan eh, ¿cómo se llama? Los accionamientos? En el caso pues la palanca está representada por este símbolo del lado izquierdo y esto de aquí quiere decir que este pulsador es enclavado. Dicho de otra manera, si es una válvula de 3 posiciones, entonces la palanca misma debe tener igual 3 posiciones. Vamos a decirlo así, la posición, no sé, 0, la posición de arranque y la posición de trabajo. O sea, tiene tres posiciones el switch, por así decirlo. Eso es lo que quiere decir con esa palanca. Es una palanca de 3 posiciones. En el caso de tanto el pedal como el botón, por ejemplo, aquí no lo indica, pero tiene un retorno con resorte. Eso quiere decir que si yo lo presiono, tengo que mantenerlo presionado para que la válvula esté en posición de trabajo. Y si yo lo suelto, un resorte lo regresa automáticamente a su posición de reposo. Y lo mismo pasa con los pedales. Tengo que mantenerlo presionado para que, eh, para que la válvula cambie de posición a la posición de trabajo. Y en el momento de que yo libero la presión del pedal,
cambia a la posición de reposo. Tenemos también accionamiento no muscular. Por ejemplo, en este caso son dos. Tenemos los finales de carreras que normalmente, o sea, mecánicamente son con rodillos. Esto de aquí es un rodillo. Ese rodillo cuando se pulsa o se presiona hace a la válvula cambiar de estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de cada una de estas cajitas hay una válvula, ¿no? Noten que pues aquí tiene sus conectores, ¿no? Por el otro lado debes tener alguno más. Y esto, y aquí aparece su diagrama neumático. Ajá. Noten que tiene dos posiciones, tiene tres vías, la uno, 2 y 3, y por ahí tiene en accionamientos el rodillo, que es el que está aquí arriba, ajá, y tiene un retorno por resorte, que es lo que ya habíamos explicado. Entonces la posición de reposo es la que aparece con las líneas uno, 2 y 3, y la otra posición es la posición de trabajo eh, del rodillo, ¿no? Y esto de aquí es un sensor de proximidad. Entonces, es algo que detecta a cierta distancia si un objeto está presente o no y eso hace que la válvula cambie de posiciones. Ujú. Entonces, básicamente son accionamientos por elementos móviles que proporcionan información sobre el estado del sistema, dice ahí, sobre el estado del sistema. Existen otro tipo de válvulas, como por ejemplo las válvulas de estrangulación y las válvulas antirretorno. Aquí lo que estamos viendo en la primera imagen es una válvula de antirretorno, es una válvula check, es el nombre que reciben en inglés, válvula check, y de hecho mucha gente así le llama, ¿no? Casi nadie conoce el nombre antirretorno, entonces es más fácil decir, ah, bueno, una válvula check y te refieres precisamente a eso. La equivalencia de una válvula check en electrónica sería un diodo, permite el flujo del aire hacia un sentido, pero en el sentido contrario lo impide. Es una válvula checa, una válvula antirretorno. Y también tenemos las válvulas de estrangulación. Las válvulas de estrangulación son básicamente como una especie de tubo Venturi, nada más que neumático, que hace que el aire pase más despacio de lo que normalmente pasaría. ¿Sí? Es básicamente una contracción del tubo o una oposición o un obstáculo para que el aire fluya a su velocidad normal, de tal manera que permita que ciertos elementos neumáticos como pistones, por ejemplo, no salgan a máxima velocidad siempre, sino que tú puedas regular la velocidad de salida del pistón para que salga más despacio o más rápido a una velocidad regulable. ¿Cómo se regula? Pues con una perilla, ¿no? Entonces esto que está en la parte de aquí arriba, tanto de esta valvulita como de esta otra, son precisamente perillas que cuando tú rotas dicha perilla, haces que esa oposición al flujo del aire sea más grande o sea más pequeña. Podrías inclusive llegar a cerrarla en su totalidad, me parece. Pero obviamente eso no es algo deseado, ¿no? Tú lo que quieres es nada más regular la velocidad con la que un pistón puede salir o se puede contraer en el caso de un cilindro de doble efecto. El diagrama, que de hecho sí lo vamos a estar utilizando, es el que aparece en esta tercera imagen. Ajá. Este diagrama tiene, si se dan cuenta, nada más una entrada, que es donde se conecta el aire, y una salida, que es donde está la salida de trabajo hacia la válvula. Entonces, estos elementos se utilizan normalmente en los pistones para evitar que salgan a velocidad máxima. Que les pase eso del video que estuvo de moda el año pasado, ¿no? Donde un muchacho le mete la mano a un pistón, a un sistema neumático y básicamente le quiebra el dedo, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? Pues porque los pistones tienen mucha fuerza, pues es una fuerza neumática y es básicamente una bola maciza de aluminio que la que te golpea, ¿no? Entonces, si tuvieran una válvula de estrangulación y antirretorno, probablemente ese accidente se pudo haber prevenido. También existen válvulas que son o que tienen un funcionamiento similar al de las compuertas lógicas. Entonces, aquí está, se le llama válvula de simultaneidad. Una válvula de simultaneidad tiene dos entradas y una salida. Las entradas están ahí denominadas como X y la salida está denominada como A. Básicamente lo que una válvula de simultaneidad requiere es que las dos entradas estén presentes con presión de aire para que haya salida. Si nada más está la X, o sea, o la Y,
no se activa hasta que las dos entradas tengan aire, entonces ya fluye el aire hacia A. Es una válvula AND o una válvula I, una válvula Y. Dice ahí se deben presentar ambas entradas para que la salida se active. Esos son los modulitos de Festo. En la escuela tenemos de estos módulos. Bueno, es una lástima que no vamos a poder ir al laboratorio a hacerlo, pero bueno, sepan que esos son. Em, y tenemos las válvulas selectoras también, que bueno, aquí en el dibujo puse otra diferente, una de una marca distinta, pero noten que tiene el mismo diagrama, o sea que este diagrama es el mismo que este otro. Ajá. Esta es una válvula selectora, es una válvula que se comporta como una OR. Cualquiera de las dos salidas de aire, tanto la 1 y la 3, activan la salida 2. Ese es el funcionamiento de una válvula selectora. Y pues bueno, ya hablamos acerca de válvulas, ahora vamos a hablar acerca de actuadores, o en este caso pistones, porque en la mayoría de los sistemas neumáticos se utilizan pistones. Me atrevo a decir que casi en el 100% de los casos va a haber pistones y que esos otros tipos de actuadores como los músculos, los grippers, las ventosas son ya más como de aplicaciones más específicas, pero en la mayoría, si no es que en todos los sistemas neumáticos habrá al menos un pistón lineal, el cual se puede actuar. Y aquí más o menos podemos ver cuáles son los elementos básicos que componen un cilindro o un pistón. Y pues bueno, los elementos básicos son el cuerpo del pistón y el vástago, que es el elemento que entra y sale. Por ahí utiliza una junta tórica. Bueno, las juntas tóricas es el nombre elegante para los O-rings, ajá, que son unos empaques también les llaman, son unas rueditas de algún polímero que hacen un sello hermético entre una parte y otra parte. Entonces, este pistón en la posición que se encuentra está totalmente retraído y conforme se va extendiendo, la parte de atrás, que sería esto de aquí, se va extendiendo y va haciendo una cavidad cada vez más grande. Y pues bueno, en este caso se está representando un cilindro que es de doble efecto porque tiene dos barrenos aquí. Entonces esas son dos entradas de aire que normalmente alimento uno o alimento el otro. No es válido alimentar de aire los dos lados porque ahí produzco un problema de que el pistón se va a amarrar porque vas a recibir aire en las dos cavidades al mismo tiempo. Entonces eso puede producir un accidente de trabajo. Entonces, bueno, apunten ahí cuáles son las partes del pistón. Y continuamos con cilindros. Entonces tenemos los cilindros de simple efecto y los cilindros de doble efecto. ¿Cómo reconozco así a simple vista si un pistón o un cilindro es de simple efecto o es de doble efecto? Reviso cuántas conexiones tiene. Por ejemplo, en este caso, este pistón o cilindro que estoy viendo aquí tiene solamente un conector. Eso indica con claridad que es un cilindro de simple efecto. Y en el símbolo neumático, que es el que vemos del lado izquierdo, vean que además de tener solamente un pin de conexión aquí, tiene un resorte o tiene un símbolo que representa un resorte, que es estas líneas en zigzag en la parte interna del cilindro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú le aplicas aire en la entrada, eh, vences la fuerza ¿cómo se llama? La fuerza del resorte y va empujando el vástago hacia afuera. Bueno, al revés. Va empujando el vástago hacia afuera, ¿no? Y una vez que tú liberas ese aire que se encuentra en esa cavidad, el resorte lo regresa a la posición original. Lo malo de un cilindro de simple efecto es que solamente puedes regular qué tan rápido o lento va a salir el vástago. No puedes controlar cómo se va a retraer. ¿Por qué? Porque la retracción la hace el resorte. ¿Sí? La retracción del cilindro de simple efecto la hace el resorte. Es más fácil de implementar un cilindro de simple efecto que un cilindro de doble efecto. Pero bueno, ahí uno tiene que medirla dependiendo de la necesidad, ¿no? Si tú nada más necesitas controlar bien la salida, pero no la entrada o la retracción, entonces te conviene un cilindro de simple efecto porque es más simple de armar neumáticamente hablando. Pero si tú necesitas controlar ambas cosas, la salida y también el regreso, entonces necesitas un cilindro de doble efecto. Entonces, en el caso del cilindro de doble efecto, vean que la única diferencia real fue precisamente que tiene dos entradas y pues en el dibujo también tiene una y tiene dos. Y noten que desapareció el resorte.
Eso qué quiere decir que aquí para poder regresar el cilindro necesitas aplicarle presión del aire en el otro lado, que sería la nueva entrada que apareció en la parte de más cercana del cilindro, ¿no? Entonces, para que salga el cilindro, aplico aire del lado izquierdo. Y para que se retraiga el cilindro, aplico aire del lado derecho. Y al mismo tiempo tengo que hacer la acción de liberar el aire de la otra cavidad para que suceda el efecto. Y pues bueno, ahí a lo mejor no se va a alcanzar a ver de este lado bien, pero bueno, tenemos una válvula 3.2 conectada a un cilindro de simple efecto. La diferencia con los dibujos que hemos visto anteriormente es que en este caso ya estamos mostrando cómo es el accionamiento de la válvula. Por ejemplo, este símbolo de aquí significa que la válvula se acciona mediante un pulsador. Ese símbolo significa pulsador. Es un botón, básicamente, ¿no? Entonces lo presiono y eso hace que la posición de la válvula cambie de la posición de reposo, que es esta, cambia a la posición de trabajo. Entonces, mientras yo tenga presionado el botón, va a estar en la posición de trabajo, pero si yo lo suelto, tiene un accionamiento del otro lado que es mediante resorte, el cual va a regresar a la posición de reposo al cilindro. Entonces noten que la válvula 3.2 es perfecta para controlar cilindros de simple efecto porque en la posición de reposo lo que hace es liberar la cavidad hacia el aire, hacia el ambiente y si yo presiono el pulsador o lo cambio a su posición de activación, lo que va a pasar es que el aire va a fluir desde la parte de presión, que sería aquí, hacia acá, cuando cambie de posición. Obviamente en un diagrama en papel nunca vamos a poder ver cómo se conecta de forma directa la posición de trabajo. Eso es normal. Entonces, siempre cuando yo dibujo un diagrama neumático, siempre voy a conectar la válvula a los pines de la posición original o la posición inicial, la posición de trabajo. Esa es una regla que se tiene que respetar. También tenemos los cilindros de doble efecto y las válvulas 5.2 para conectarlas, que son las más comunes de utilización normal. Noten que que esta válvula 5.2, como está ahí puesta en la diapositiva, tiene un accionamiento neumático. Esto de aquí y esto de aquí representan accionamientos neumáticos, o sea, para mover la válvula de posición necesitas fuerza de aire. Es por eso que se utiliza no nada más un cilindro, perdón, no nada más una válvula 5.2, sino dos válvulas 3.2 para realizar el accionamiento. Básicamente lo que hace este sistema es que cuando presiono yo este botón, se activa la posición, es la primera posición de la válvula y eso alimenta de aire al cilindro y sale, de tal manera que se activa el pistón. Y si yo presiono el otro pulsador, el otro que está de este lado, eso le va a dar aire al segundo lado de la válvula y va a activar esta otra posición, que lo que hace esta segunda posición es sacar el aire que está en esta cavidad de arriba y ponerle aire a esta otra pequeñita de acá, de tal manera que se regrese el pistón. Y pues bueno, para entender los diagramas que vamos a ver más adelante en las diapositivas que siguen, necesitamos entender cómo va la numeración de cada una de las válvulas, cada uno de los pistones y de los elementos que tiene un sistema neumático, al menos de forma en forma de diagrama, ¿no? Entonces, primero, pues los grupos son el grupo 0, que se utiliza para los componentes del sistema de alimentación. Estás hablando de la unidad de mantenimiento, cualquier piloto, válvula, de alivio, de escape, cualquier sistema que lleva la parte de alimentación del sistema neumático se representa con el número 0. De ahí tenemos la primera cadena de mando, o sea, todas las válvulas o todas las válvulas que estén relacionadas con el primer sistema de actuación se van a representar con el número 1. De ahí todo lo que tenga que ver con un segundo pistón o segundo actuador se va a representar con el número 2 y así sucesivamente hasta el número que se llegue. De ahí tenemos puntos decimales. Por ejemplo, si yo tengo el elemento punto 0, quiere decir un actuador. Ejemplo,
Si yo tengo un elemento que es 1.1, quiere decir el actuador número 1. Perdón, punto 0 sería aquí, ¿no? Sí. 1.0. Entonces, si yo tengo 1.0, sería el actuador número 1. De ahí, si utilizo el decimal punto 1, dice ahí son los componentes de potencia y las válvulas que están conectadas directamente al actuador. Recordemos que si tengo una válvula 5.2 es porque el pistón o el cilindro es de doble efecto, y que si yo uso una válvula 3.2 es porque el cilindro o el pistón es de simple efecto. Entonces, esa válvula que está conectada de manera directa a los pistones se utiliza la numeración o el decimal punto 1, o sea que el 1.1 sería la válvula que está conectada directa al primer actuador. De ahí todos los numerales que son eh, pares a partir del punto 2, punto 4, punto 5, son punto 6, perdón, son los componentes que regulan la salida del vástago, o sea, los que hacen las válvulas que hacen salir al vástago, que serían todas las que aparecían en el diagrama anterior del lado izquierdo, ¿no? O sea, del lado izquierdo, todos los elementos que regulan cómo sale el vástago, y los números impares son al revés, los que regulan cómo entra el vástago o el elemento motriz, ¿no? De este lado. Entonces, por ahí también tenemos el punto 0.1 y el punto 0.2, que son básicamente los reguladores de flujo, que se conectan entre la válvula punto 1 y el actuador punto 0. Y también existe algo que se llama orden de construcción. El orden de construcción de un sistema o de un diagrama neumático lleva siempre por orden de jerarquía o por niveles la construcción del sistema. Lo que se coloca hasta la parte de arriba siempre van a ser los actuadores, que es el nivel 5, que es el nivel más alto. Debajo de ellos, en el nivel número 4, se colocan los elementos intermedios, que básicamente son los reguladores de flujo, que son los reguladores de flujo con válvula antirretorno. En la etapa de potencia, que es el nivel 3, se coloca la válvula que va conectada directo con los actuadores, que ya dijimos que en el caso de uno de simple efecto es una 3.2 y en el caso de uno de doble efecto es una 5.2, y en el paso de más abajo viene la etapa de control, cómo acciono las dos entradas de la válvula de potencia, ¿sí? Entonces, toda la etapa de control va en esa altura, y hasta abajo de todo, los elementos de alimentación, que serían pues básicamente la unidad de mantenimiento, los medidores de presión, etcétera. Cualquier vía de escape al ambiente van en el nivel número 1, que sería el nivel más bajo de todos. Y entonces vamos a comenzar a ver algunos diagramas o ejemplos de cómo se construyen diagramas neumáticos. Y pues bueno, vamos a ir viendo algunos. Aquí lo que estamos viendo, como dice ahí, es un cilindro de simple efecto, que es el 1.0, con una válvula 3.2, que es la 1.1, accionada mediante un pulsador con regulador y antirretorno. El regulador y antirretorno sería el 1.0.1. Entonces, el punto 1 es la unidad de mantenimiento. Ese símbolo de aquí es una válvula, perdón, es una unidad de mantenimiento. Ese siempre va. Este otro de acá, que es un círculo con un punto en medio, es la conexión con la presión de la línea de distribución de aire comprimido. Por acá el punto 2 es un medidor de presión. Entonces, regresando al diagrama, vemos que el 1.0.1, que es este elemento de aquí, todo esto es un solo elemento, es la válvula reguladora con antirretorno. Esa es. Bueno, el cilindro de simple efecto es el de arriba, el 1.0, y abajo tenemos el 1.1, que es la válvula 3.2 activadora. Noten que está conectada la válvula 3.2 en la posición de reposo. ¿Cuál es la posición de reposo? Esta de aquí, la que aparece ahí en el recuadro color rojo. Esa es la posición de reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este sistema? Pues bueno, alimenta de aire en el punto 1, que es P, pero al principio, cuando no está pulsado el botón, porque recuerden que esto se llama accionamiento con pulsador, como no está presionado,
entonces la válvula se mantiene en la posición que está ahí subrayada en rojo, ¿no? Entonces, básicamente el depósito de aire, que es el de aquí, ajá, envía el aire comprimido de regreso hasta la salida, que es el escape 3. Como el triangulito aparece pegado a la válvula, quiere decir que se libera el ambiente. O sea, la válvula libera el aire que tenía el pistón, lo libera todo al ambiente. De hecho, por eso se escuchan a veces los sonidos. Ahorita acabo de hacer una mímica de ese sonido. Eh, Esos ruidos son precisamente las válvulas extrayendo el aire de los cilindros, ¿no? Entonces, ese sonido es porque el aire se escapó del cilindro y el cilindro que hace, pues se retrae. ¿Por qué? Porque dentro tiene un resorte que permite regresar al pistón a su posición original. Entonces, ¿cuál es la única forma en que el pistón salga o que el vástago del pistón salga? Presionando el botón. Si yo presiono el botón, eh, cambia de estado la válvula a este otro de acá, donde pues el punto 1 se conecta a este lugar, el escape queda sellado y el 2 queda conectado a esta flecha que ya aquí aparece, ¿no? Entonces ahí hay un flujo hacia arriba de aire, ¿no? Entonces eso ¿qué es lo que hace? Pues empieza a llenar la cavidad del pistón o del cilindro de simple efecto hasta que vence la fuerza del resorte y entonces comienza a salir, pero a una velocidad controlada ¿por quién? Por el regulador y antirretorno que aparece ahí dibujado como 1.0.1. Entonces ese es el primer diagrama. Segundo diagrama, igual un cilindro de simple efecto, pero que aquí tiene dos válvulas 3-2. Entonces, la cualidad de este circuito o de este sistema neumático es que ahora tiene dos pulsadores. Noten que, por ejemplo, la salida de trabajo del pistón, perdón, de la válvula 1.2 está conectado a la entrada de presión de la 1.1, de tal manera que podrías decir que están en serie. ¿Qué quiere decir? Que para que la válvula 1.1 pueda recibir presión de aire, necesitas forzosamente presionar la 1.2. O sea, dicho de otra manera, presionar este botoncito. Entonces, una vez que presiono ese botón, el aire comienza a fluir hacia arriba, pero se detiene nuevamente en este punto porque la válvula 1.1 no está presionado su botón. Entonces, si yo presiono este otro botón, la válvula 1.1 comienza a hacer pasar el aire hacia arriba de tal manera que el cilindro de simple efecto salga el vástago. Si yo dejo de presionar cualquiera de los dos pulsadores, me quedo sin aire y lo va a liberar y el resorte va a regresar al pistón a su posición inicial. Entonces los elementos de la parte de abajo ya no van a cambiar, el punto 1 y el punto 2 siempre van a aparecer en todos los diagramas que vamos a dibujar. Ajá. Y bueno, y también no hay que olvidar la entrada o la conexión de aire de la línea, ¿no? Este otro diagrama dice cilindro de simple efecto con válvula selectora. Entonces una válvula selectora es precisamente la que está aquí marcada como 1.1, la que está en medio. Noten que esta es una válvula que no tiene posiciones, o dicho de otra manera, tiene solo una posición, pero tiene tres vías, ¿no? No se le llama válvula 3.1, se le llama simplemente válvula selectora, ¿no? Entonces una válvula selectora es una válvula OR. O presiono uno de estos dos pulsadores que son, estos dos son del mismo tipo de válvulas que el caso anterior, o lo que los casos anteriores son válvulas 3-2 con retorno por resorte, ajá, o sea, regresan solas, tienen retorno por resorte y son accionadas por pulsador. Entonces yo presiono el botoncito y si lo dejo de presionar, se regresan solas a la posición inicial. Aquí básicamente lo que quiero yo ver, o bueno, lo que se va a ver en el diagrama, en físico, si yo construyera esto, es de que si yo pulso el 1.2 o si pulso el 1.4, cualquiera de los dos va a activar el cilindro 1.0. ¿Sí? Entonces yo podría inclusive presionar ambos a la vez y va a mover el pistón. Ahí la pregunta sería, bueno, si pulso los dos a la vez, ¿va a salir más rápido porque son los dos y eso es más como más aire? La respuesta es no. Sale a la misma velocidad, no va a importar cuál de los dos
pulsadores, tanto el del 1.2 como el del 1.4 tú utilices, siempre va a salir con la misma velocidad. ¿Quién es el que regula la velocidad? El elemento 1.0.1. Ese es el que regula a qué velocidad va a salir el vástago del pistón. Tenemos este otro diagrama que tenemos ahora una válvula de simultaneidad o una válvula I. Este diagrama y el segundo que vimos son muy parecidos en el sentido de que aquí también hay que presionar los dos botones, tanto el 1.2, que es el de aquí, como el 1.4, que es este otro de acá, para que la válvula o para que el pistón o el émbolo del 1.0 salga como tal. Necesito presionar los dos también, nada más que la diferencia es que ya no es la forma en la que están conectados, porque en el caso anterior me parece que había una válvula en la parte de abajo y una válvula en la parte de arriba y estaban conectadas en línea, una tras de la otra, ¿no? Entonces, una dependía de la otra para funcionar. Y así como están aquí, las dos están conectadas de forma directa a la línea principal de alimentación, de tal manera que funcionan de manera independiente y siempre es preferible esta manera de conectar las válvulas que la anterior. Entonces, esta es una forma de hacer un pistón que tenga yo que presionar dos botones para que salga el pistón, pero de una forma más adecuada en términos de la neumática. Muy bien, y continuando con los diagramas neumáticos que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo ahí en la imagen es un cilindro ya de doble efecto, ya no son de simple efecto, todos los que van a salir de aquí en adelante serán de doble. Las diferencias con el anterior es de que ahora la válvula que acciona ese cilindro ya no va a ser 3-2, ahora va a ser una válvula 5-2, necesita las 5 vías, pero bueno, mantiene sus dos posiciones. Y pues obviamente los elementos que regulan la entrada y en este caso, perdón, la salida y en este caso también la entrada del cilindro van a ser dos. Entonces tengo una válvula reguladora con antirretorno que se llama 1.0.1 y también tengo otra que regula la entrada del vástago que se llama 1.0.2. ¿Sale? Entonces siempre van a ser así. De hecho, esta parte de arriba, donde está el 1.0, el 1.0.1 y el 1.0.2, siempre van a ser las mismas. O sea, siempre se va a conectar de la misma manera y lo que va a ir cambiando va a ser lo que está hacia abajo. Otra cosa que tampoco va a cambiar de nueva cuenta va a ser la unidad de mantenimiento, la entrada de aire y el medidor de presión. Esos tres elementos se van a mantener siempre en el mismo lugar y lo que va a estar cambiando va a ser donde está la válvula 5.2. En este caso es una cosa muy simple, es una válvula 5.2 que está accionada con pulsador y que tiene retorno por resorte. Eso quiere decir que aunque la válvula sea de doble efecto, en realidad va a estar funcionando de la misma manera que uno de simple efecto. Mientras yo presiono el botón, sale el vástago y si yo lo dejo de presionar, se va a retraer automáticamente, pero ahora ya no porque tengo un resorte adentro, sino porque más bien el que tiene el resorte es la válvula, no el cilindro. ¿Sí? ¿Qué se gana respecto al circuito anterior? Pues se gana que el retorno ya no lo va a gobernar un resorte interno del cilindro, sino ahora lo gobierna el elemento 1.0.2. Entonces, si yo lo regulo lo suficiente, voy a poder hacer que esa entrada sea más despacio o más lenta y también viceversa. Si yo abro esa válvula reguladora, voy a poder hacer que el regreso sea rápido. En este otro diagrama tenemos precisamente igual una válvula, dos válvulas, perdón, 5.2 que accionan en conjunto un cilindro de doble efecto. ¿Sí? Entonces ya dijimos, la parte de arriba es la misma siempre, la parte de abajo es la misma siempre también, y lo que va a estar cambiando es lo de en medio, ¿sale? Entonces aquí lo que tenemos son dos válvulas puestas en serie. Para que la válvula 1.1 pueda recibir aire, necesita estar activa la válvula 1.2. ¿Sí? Entonces, cuando tú activas la válvula 1.2, después ya puedes activar la 1.1 y entonces el vástago del cilindro 1.0 saldrá a la velocidad que le permita el 1.0.1 y si yo suelto cualquiera de esos dos pulsadores,
el cilindro 1.0 va a retraerse a la velocidad que le permita el 1.0.2. En este otro diagrama, lo que podemos ver es un sistema de doble efecto, perdón, ahí está mal, estoy poniendo creo de simple, es de doble efecto, doble. Es un cilindro de doble efecto que tiene válvulas selectoras y doble válvula 5.2. O sea, hay dos válvulas 5.2. Cuando yo presione cualquiera de las dos, eso va a permitir que el vástago salga a la velocidad que permita el 1.0.1. Y si yo suelto las dos, o sea, si no presiono ninguno de los pulsadores, entonces se va a retraer a la velocidad que le permita el 1.0.2. Eso es básicamente lo que hace. Aquí noten que el diagrama o el circuito de conexiones es un poquito más elaborado en el sentido de que requiero no una válvula selectora, requiero dos válvulas selectoras, una para la entrada, o sea, para la salida 4B de ambas válvulas, ajá, y otro para la salida 2A de ambas válvulas. Noten que las dos que son 2A se conectan a esta válvula selectora, mientras que las que son 4B se conectan a esta otra válvula selectora, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar que necesitamos entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas en total. Las 252, las dos que son de regulación, que son la 1.0, la 1.0.1 y la 1.0.2, y las dos selectoras, que bueno, ahí no están numeradas, pero bueno, esas dos. De ahí tenemos este otro cilindro de doble efecto, igual, con un arreglo, dice ahí, de válvulas 3.2 y 5.2. Entonces, la diferencia de esta válvula 5.2 con las anteriores es el accionamiento. Las otras se accionaban con pulsador, tenían su botoncito, por así decirlo, la válvula, pero esta otra ya no. En lugar de tener un botoncito, va a tener una conexión de aire en ese lado, en el lado 14. El otro lado es retorno con resorte. Entonces, para poder accionar ese lado necesito aire, de tal manera que yo estoy usando una válvula 3.2, que aquí está enumerada como la 1.2, para suministrar ese aire. Entonces, cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, que es una válvula 3.2, va a darle aire a la entrada 14 de la válvula 5.2, que pues eso va a permitir que cambie de posición y que pueda salir a la velocidad que le permita su válvula reguladora, ¿no? Y pues para el regreso, quien va a controlar la velocidad de regreso ya sabemos que es la válvula 1.0.2. En este otro tenemos un cilindro de doble efecto que tiene dos válvulas 3.2 y una válvula 5.2. Si se dan cuenta es la misma conexión que el anterior, la única diferencia es que estamos agregando esta válvula 1.4. Entonces esta conexión es muy parecida a la anterior, simplemente lo que hay que entender aquí es de que tengo que presionar los dos botones al mismo tiempo para que la válvula 5.2, la 1.1, se pueda activar y pueda hacer que el vástago salga. Y de ahí lo demás son cuestiones muy similares a lo que hemos visto ya anteriormente respecto a válvulas, a cilindros, perdón, de doble efecto. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos una válvula selectora, que sería la válvula 1.2, y dos válvulas 3.2, que sería la válvula 1.6 y la 1.4. Aquí lo que le faltan a estas válvulas, que de hecho se lo vamos a dibujar para que no haya problemas, sería el pulsador, los dos pulsadores, y pues bueno, aquí no va a caber muy bien, pero bueno, sus retornos por resorte. Es bien importante que todas las válvulas tengan siempre indicadas de qué manera se van a activar o cuáles son sus activadores o ¿cómo se llama? Bueno, sí, la forma en la que se accionan, sus accionamientos. Las únicas válvulas aquí que hemos dibujado que no han tenido accionamientos son las primeras que presentamos al inicio de esta presentación, cuando presentamos la 2.2, la 3.2, la 4.2 y la 5.2. ¿Por qué en ese momento no puse cuáles eran los accionamientos? Pues porque todavía no habíamos hablado acerca de los diferentes tipos de accionamientos que existen. Entonces, como ahorita ya lo sabemos, ahorita ya podemos decir que ninguna válvula se debe quedar sin
su accionamiento. Todas deben indicar cómo se activan. Entonces, la válvula 1.1, por ejemplo, de un lado se activa por resorte y del otro lado se activa por aire. La válvula 1.2 de un lado se activa por aire y del otro lado se activa por aire también. Y las válvulas 1.6 y 1.4, las dos, de un lado se activan por resorte y del otro lado se activan por pulsador o botón. Y no debe haber dudas de eso. Todas las válvulas indican con qué se accionan. En el caso de las válvulas de regulación de flujo, pues se activan con aire también. Esa es la entrada de aquí abajo y la entrada de aquí abajo. ¿Sale? Aquí tenemos otro diagrama, es un cilindro de simple efecto con válvula 5.2 que no tiene retorno. Noten, esta es la primera vez que aparece una válvula 5.2 que no tiene retorno por resorte. O sea, los dos lados de la válvula 5.2 tienen accionamiento neumático. Entonces, eso me obliga a mí a conectarle otra válvula de algún otro tipo en los dos lados de la válvula 5.2. Esta es una configuración muy usual en la industria. De hecho, es de las más utilizadas. Pongo dos válvulas 3.2 que controlan cada uno una posición de la válvula 5.2, que es la que a su vez gobierna al pistón de doble efecto. ¿Sí? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando yo presiono el 1.4, el pistón sale a la velocidad que permite el 1.0.1 y si yo libero ese botón, el pistón no va a regresar a su posición original. ¿Por qué? Porque cuando la válvula cambia de posición a la posición de trabajo, el retorno ya no es con resorte. Entonces, al no ser con resorte el retorno, la única manera de poder regresar a la posición de reposo, la posición original, es presionando el botón o el pulsador de la otra válvula 3.2 que se llama 1.3. ¿Sí? Si yo presiono este otro pulsador de aquí, entonces eso activa la válvula 3.2 1.3 y le suministra aire a la línea 12 de la válvula T5.2 y eso hace que empiece a salir el cilindro. Esto sería muchísimo más fácil de ver en físico, podrían buscar un video de esto, a lo mejor lo hacemos después, pero bueno, cuando yo presiono el 1.4, el pistón sale. Y cuando yo presiono el 1.3, aunque lo suelte, se retrae. Entonces aquí ya no necesito mantener presionado el botón para poder hacer que entre y salga el pistón. Con solamente un comando, el pistón automáticamente hace la labor que tiene que hacer, que es entrar, salir y entrar, salir y entrar. Entonces, esta es una configuración muy utilizada. Y la última que vamos a ver en estos videos van a ser precisamente la de las válvulas 3.2, pero que se accionan de forma mecánica. Es algo bien interesante. Y que tiene una válvula 3.2 que inicia el movimiento y que tiene una muesca que indica enclavamiento. Entonces, aquí vamos a explicar un poquito más. Por acá tenemos un rodillo que aparece con un símbolo de tierra, que ustedes deberían estar ya familiarizados con él. ¿Qué significa eso? Que la posición inicial de dicha válvula es la de trabajo. O sea, dicho de otra manera, es una válvula normalmente cerrada. O sea que cuando inicia el movimiento del sistema, la válvula va a estar en su posición de trabajo. Y de hecho, ¿dónde está conectado las flechas externas? O sea, esta flecha y esta flecha están conectadas en la posición de trabajo. Es la primera vez y la única de esta presentación donde vamos a ver una válvula que está conectada en la posición de trabajo. Todas siempre han estado conectadas en la posición de reposo, que es la del lado derecho. Siempre del lado derecho han estado conectadas, excepto la 1.2 de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque este pulsador está presionado al inicio. ¿Y eso cómo se explica? Aquí arriba. Estos dos símbolos que dicen 1.2 y 1.3 están directamente relacionados con sus respectivas válvulas 3.2. Entonces hay una válvula 3.2 que es la que estamos ahorita platicando, que es la de
está normalmente cerrada o que está presionada en ese momento. Y tenemos también la válvula 1.3, que esa no está abierta. Si se dan cuenta, no aparece con las marcas de tierra como la otra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ese rodillo no está presionado al inicio del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que básicamente quiere decir esto? Que cuando inicia el sistema, cuando se enciende, el cilindro 1.0 se encuentra totalmente retraído y eso presiona el pulsador del 1.2. Dicho de otra manera, esa válvula 1.2 está lista para suministrar aire comprimido al cilindro. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo presione el botón del cilindro 1, del pistón, perdón, de la válvula 1.4. Y noten que esa válvula no tiene un resorte del lado derecho. Y eso está bien, es normal. ¿Por qué? Porque el símbolo ¿cómo se llama? De la activación de la válvula tiene una muesca. Esa muesca significa enclavamiento. Es como eh, un botón que cuando lo presionas, aunque quites el dedo del botón, se queda presionado. Eso es un botón enclavado. Entonces un botón enclavado es aquel que cuando lo presionas se queda presionado y aunque tú lo sueltes, no puedes, no se suelta solo. ¿Qué hay que hacer? Hay que jalarlo manualmente para que se desenclave. Entonces la válvula 1.4 es una válvula 3.2 con un botón de enclavamiento. Básicamente ese botón de enclavamiento aquí está sirviendo de activador de una secuencia de trabajo, que es lo que vamos a hablar en la siguiente unidad, de secuencias de trabajo con N cantidad de actuadores o pistones o sí, actuadores básicamente, ¿no? Entonces lo que está pasando aquí es de que el sistema cuando está apagado, por así decirlo, no está moviéndose, pero cuando yo presiono ese pulsador, eso va a hacer trabajar o va a entrar a la posición de trabajo el pistón, la válvula, perdón, 1.4. Eso va a suministrar aire a la válvula 5.2, que aquí está llamada como la 1.1, y le va a suministrar aire de tal manera que va a empezar a salir el pistón. Al momento que empieza a salir el pistón, la válvula 1.2 regresa a su posición de reposo. ¿Por qué? Porque cuando sale el pistón, la válvula 1.2 que está aquí arriba ya no sería presionada, ya estaría en movimiento, ¿no? ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad que le indique el 1.0.1, ¿no? ¿Qué pasa después? Cuando llega a su punto máximo, a la salida mayor que tenga el pistón o el cilindro, va a presionar el 1.3. Al presionar el 1.3 se va a activar la otra válvula 3.2 que hay ahí y eso va a mandar una señal a la válvula 5.2 para que se regrese el cilindro. Dicho de otra manera, lo que hace este sistema es, cuando yo presiono el botón enclavado, sale el cilindro y cuando sale completamente, se regresa. Entra y sale automáticamente. Ya no necesitas presionar nada más, solamente presionar el botón enclavado del inicio, como dice ahí, para iniciar el movimiento, y de ahí solito el pistón va a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y hasta cuándo se va a detener, hasta que yo desenclave el botón del 1.4. Entonces, este es otro diagrama que también se utiliza bastante en la industria y permite hacer secuencias repetidas de una misma acción utilizando un botón de control, que en este caso sería el 1.4. Entonces, bueno, con esta última diapositiva y este último circuito completamos la explicación de la unidad número 2. Espero yo que haya sido suficiente. Esos dibujitos que están viendo ahí son mis scans de mis apuntes de la universidad. Espero yo que le puedan entender y si no, pues me escriben ahí en el grupo para cualquier duda y aclaración de algún dibujo. Pero traten de seguir más o menos las ideas. Creo yo quedó un poquito claro acerca de todo esto de los diagramas neumáticos y vamos a estar trabajando ya con software a partir de la próxima unidad. Lo que yo les voy a recomendar es que descarguen el software que se llama Fluid Sim, así como Sim de simulación y Fluid de fluido en inglés, Fluid Sim. Y con ese software vamos a poder ver de manera un poquito más gráfica, bonita, cómo funcionan todos estos diagramas. Entonces, por lo pronto,
Nos estamos viendo en las siguientes actividades.